Sin más demoras ya, presento a Félix Moscoso, que es titular cátedra, Edurés de Excelencia en el Servicio y profesor ordinario del IES, que él va a moderar esta mesa. Pues muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Efectivamente, soy Félix Moscoso. Simplemente añadir, no es una pija de mis padres, sino es porque soy medio suizo. Y para mí es un gran honor y agradezco la invitación para estar hoy aquí de moderar esta mesa con 5 magníficos participantes que enseguida presentaré muy brevemente y con los que vamos a poder hablar de 2 temas que lógicamente están muy interconectados, pero que yo os he pedido, vamos a enfocar un poco de 2 ángulos, vamos a decir, complementarios. Por un lado, la excelencia empresarial entendida como esa ambición de hacer las cosas cada vez un poco mejor, y por otro lado, la innovación, entendida con una idea de hacer cosas nuevas, diferentes, que no hemos hecho hasta ahora. Y en ese sentido voy a intentar por el momento mantener inicialmente para una primera ronda de preguntas que les voy a hacer, donde les he pedido, aparte de hablar de su propio caso, que lógicamente es sobre el que más pueden elaborar, también un poco intentar luego generalizar a partir de ahí para que sea de relevancia más allá del caso concreto. Voy a intentar mantener el orden que estaba inicialmente puesto en el programa y por lo tanto empezaría con el grupo Calvo, donde me alegra mucho tener a Mané Calvo, CEO del grupo, que además he visto empezó hace ya más de 20 años en flotas y por lo tanto me consta que conoce la operación realmente desde dentro. Y una de las cosas que también me he enterado mirando un poco, digamos, la información sobre esta empresa es que dentro del plan que tenéis, Plan Estratégico 2020, tenéis uno de los pilares que llamáis el Calvo Excellence System, que tengo entendido que además ya está trascendiendo un poco lo que es el ámbito puramente fabril y sobre todo también creo que una cosa interesante es que tenéis que tener en cuenta que gran parte de vuestra cadena de valor se basa en una materia prima que os dan terceros. Entonces, mi primera pregunta sería un poco cómo estáis desarrollando este sistema de excelencia, cómo se está funcionando, cuáles han sido los logros, cuáles ves los grandes retos a futuro. Muy bien, pues bueno, primero muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí para intentar, bueno, contaros un poco y bastante por encima lo que hacemos, ¿no? A ver, lo primero, yo lo definiría un poco la excelencia empresarial que es para nosotros, porque hay diferentes opiniones, ¿no? Para nosotros es crecer de una manera rentable y sostenible, pero creando valor. Es decir, yo soy muy enemigo. Muy enemigo. Me da mucha rabia estas empresas que lo basan todo en crecimiento y jugárselo todo al volumen y estas empresas de volumen que al final terminas haciendo 1000 millones de latas de conserva, pero todas con una calidad ínfima y con un precio muy barato. Esto para mí no es excelencia empresarial, no es crear valor, no es buscar el crecimiento, no es mejorar el mundo. Por tanto, nosotros le hemos dado esto a la vuelta, es decir, es crecer sí, porque en el entorno en el que estamos, si no creces mueres, que también sería casi para otro foro discutir esto, ¿no? Pero claro, realmente hay que ser más eficientes, más rápidos, más flexibles y lo más importante, porque es la vertiente personal, ¿no? Y liderados por personas muy preparadas, muy comprometidas y motivadas para hacerlo bien. Entonces, bueno, en Calvo hemos unido las 2 cosas, lo que es la parte puramente técnica de hacer las cosas mejor y de tener equipos que hagan las cosas mejor, que luego explicaré al final en concretamente qué cosas hacemos, y luego cómo lo hacemos, ¿no? Que es lo que hablamos, la mejora continua. Nosotros hemos tomado el método Lean Manufacturing, que se llama Kaizen, la palabra japonesa que es la mejora continua, y lo hemos implantado no solo en las fábricas, en el Calvo Excellence System, como decías tú, sino también en la forma de hacer de las personas. Es decir, levantarse todas las mañanas y pensar cómo debo de hacerlo hoy, tengo que mejorar sobre ayer. Y bueno, una cosa muy importante es la tecnología, pero otra muy importante también es cómo hacer, con un pensamiento crítico, constructivo e innovador, ¿no? Y ya entrando más en la parte fabril, porque bueno, también te pongo un ejemplo. Esto nosotros ¿en qué lo hemos notado? Por ejemplo, lo hemos notado en que las reuniones ahora cada vez duran menos, son muchísimo más concretas, hemos ahorrado, estamos midiendo el tiempo que perdemos en reuniones
la gente está más centrada en, oye, vamos a hablar de lo que tenemos que hablar, terminamos la reunión, nos vamos cada uno a nuestro despacho, a nuestra área de trabajo. En el tema del tiempo que se toma en salir una innovación, que luego hablaremos desde innovación, en ver la luz desde que se piensa la idea y se ejecuta y se llega al lanzamiento, hemos reducido casi en 6 meses el tiempo medio. Nosotros nos pasamos la vida lanzando productos nuevos, no, evidentemente no todos triunfan, pero hemos reducido muchísimo ese tiempo. ¿Por qué? Evitando pérdidas de tiempo, el no hacer las cosas bien, no pensarse por qué haces esto todos los días si no aporta valor. Y esta es la parte personal. Desde el punto de vista de fabricación, pues evidentemente hemos invertido, estamos terminando de invertir 28 millones de euros en nuestra fábrica de Carballo, La Coruña, que es un programa de 4 años, lo empezamos hace 3, estamos terminando este año lo que es la parte puramente tecnológica de implementar equipos, y el año que viene es básicamente de entrenamiento, porque los equipos sin un entrenamiento y sin saber cómo utilizarlos… Hay que ponerlos en valor, ¿no? Exacto, sirven de poco, ¿no? Entonces ahí realmente, ¿qué es lo que hemos buscado? Hemos buscado la flexibilidad, como decía antes, flexibilidad y la rapidez y la eficiencia. Con estos 3 puntos. Pues me decías, ¿no?, que los clientes cada vez piden los cambios más a menudo y más rápido, ¿no? Claro, estamos en un entorno en el que toda la gran distribución se quiere diferenciar del resto de la distribución. ¿Cómo te diferencias? Teniendo un producto diferente, con un precio diferente, donde no seas especialmente comparable, y diciendo, bueno, pues yo lo quiero en caja expositora de 12. Antes decía, pues yo lo quiero en caja retractilada en plástico en 48. Ya el plástico ya no se lleva. Retractilado está desapareciendo a marchas forzadas, cosa de lo que me alegro. Por tanto, bien, pues ahora, antes teníamos nuestro proceso industrial del empaque y el cierre de las latas de conservas, de todos los formatos y tamaños, pero llegaba a un lugar donde había un bloque allí, donde había unas señoras que decían, bueno, ¿y esta para Mercadona cómo es? Es medio pallet box de no sé qué. Aquí es caja retractilada de 28. Aquí son un box pallet de no sé qué. Aquí es un tower de 46 latas. Y primero ralentizaba muchísimo nuestra operación, no éramos ni flexibles, ni rápidos, ni eficientes. Y lo que conseguía es gastar muchísimo más dinero además en mano de obra. En mano de obra además poco cualificada, poco agradecida para las personas también. Nosotros no hemos reducido el número de personas que trabajan en Calvo a nivel mundial, ni siquiera en España, hemos aumentado, pero como si dijéramos estamos cambiando un trabajo de poca calidad a trabajos de mayor calidad. De la misma forma que a lo mejor hemos eliminado 10 o 20 puestos de trabajo, pues han venido 5 ingenieros, 4 gestores de punto de información, etcétera, ¿no? ¿Y qué hacemos? Pues al final, cuando llega esta conserva a ese punto, hay unos robots que lo que hacen es automáticamente eligen, y un ordenador alguien da un comando para distribuirlos en prácticamente 76 diferentes maneras de empacar el producto final, de manera automática, metiéndolo en un programa de ordenador. Esto nos ha dado flexibilidad, rapidez y eficiencia, ¿no? Esto es un poco el resumen de cómo entendemos proveedores, la excelencia, ¿no? ¿Cómo integráis en esa excelencia que al final tenéis que colaborar, digamos, no solo hacia adelante con clientes que hay que dar servicios, sino también conseguir que los proveedores al final os den la calidad y la excelencia que vosotros también os autoexigís, ¿no? Sí, bueno, para nosotros es clave. Nosotros tenemos un plan de proveedores, de hecho para proveer de atún, sobre todo atún y sardina, que es lo que nosotros más producimos al Grupo Calvo, tú tienes que cumplir unas condiciones que el Grupo Calvo te impone. Si tú no las cumples, básicamente de sostenibilidad y de buen trato a los tripulantes de los barcos, básicamente unas condiciones lógicas, ¿no?, de trabajo. Son los 2 conceptos más importantes, aunque hay muchos más, pero sostenibilidad y trabajo evidentemente en condiciones son las más importantes, y tenemos, bueno, unas auditorías continuas y lo llevamos francamente a rajatabla, porque, como bien has dicho, es otra parte de la excelencia. Nosotros, si no somos excelentes desde el inicio, no podemos serlo al final tampoco, y lo vigilamos mucho, pero no desde un punto de vista inquisidor, te diría. Ahora ya sí, pero hace 6 años, cuando iniciamos este proceso, igual con el tema de retirar los plásticos y todo este tipo de cuestiones, no puedes de la noche a la mañana imponer, ahora, si quieres trabajar con Calvo hay que trabajar de esta manera y mañana te hago una inspección y te vas fuera. No, es decir, en los últimos 10 años, en el tema de los proveedores de atún y de sardina, hemos trabajado de una forma colaborativa, es decir,
estás mal. Y que vean un win-win, Tienes que mejorar. Y mira, en primer lugar, te voy a dar dinero para que mejores. Te voy a subir, si quieres, el precio, pero mira, lo tienes que utilizar para hacer esto, para hacer esto, para hacer esto. Las condiciones de trabajo no son las adecuadas. Los camarotes no pueden ser de 14. Vamos a intentar reducir a camarotes de 4. Tienen que tener un baño por cada 5 o 6 personas. La alimentación tiene que ser adecuada, tiene que ser saludable. Evidentemente, ya en las cuestiones de cumplimiento, pues lógicamente tú tienes que entrar en todas estas asociaciones, tienes que estar de acuerdo con las prácticas pesqueras del Océano Atlántico, del Océano Pacífico, ayudarles y evidentemente darles un plazo para cumplir con estos condicionamientos y evidentemente si no cumple, pues se les deja de comprar, se les avisa, se les da un preaviso y a la segunda vez de fallo pues se van fuera. Pues de los 400, 500 proveedores que tenemos, pues habrán sido fuera 30. Pero con los que estamos muy contentos. Pues muchísimas gracias, Mané. Y hablando, entre otras cosas, también de tecnología, me gustaría pasar al caso de Almudena Román, directora general de Banca de Particulares ING, que, como antes me ha confirmado, es lo que tradicionalmente todos conocíamos como ING Direct. Yo creo que es una de las ventajas que todas las empresas aquí las conocemos la mayoría, también incluso a nivel simplemente como consumidores, y así es, lógicamente, ING, seas cliente o no, es imposible no haber visto anuncios vuestros en algún momento, y me consta que llevas ahí desde casi el principio y por lo tanto desde el principio, y por lo tanto os consideráis un poco nativos digitales, realmente yo creo que un referente en el mundo de la banca online, y por lo tanto me gustaría hablar de dos elementos, ¿no? O sea, con esa visión ya tan extendida que tenéis de utilizar la tecnología de esto ahora tan manido de la digitalización, ¿no? Pero por otro lado también al final cuando hablamos, y a mí me toca mucho teniendo una cátedra de excelencia en servicios, sobre todo un negocio de personas para personas, ¿no? Un poco el rol de las personas. ¿Cómo hacéis esto? ¿Cómo conseguís traspasar de la idea del modelo de servicio a la realidad del servicio, ¿no? Desde la medición hasta la formación, involucración, desarrollo. ¿Cómo lo hacéis en ING y concretamente en tu área? Muy bien. Bueno, yo... me encanta la pregunta, Philippe. Muchísimas gracias. Me hace mucha ilusión estar aquí. También me ha inspirado mucho Mané con todo lo que ha dicho. Yo lo que os contaría aquí es lo primero, que ING tiene una característica muy importante respecto al resto de bancos, que es que ING solo crece a base de clientes. Nuestro trabajo desde hace 19 años es convencer a clientes para que sigan, para que entren, trabajen con nosotros y se queden con nosotros. Y de 0 clientes, en el año 99, pues tenemos 3.800.000. ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de qué cultura, cómo se consigue hacer algo que... Y con todo el respeto, enfrentándoos a monstruos grandes aquí en España, ¿no? O sea que, sí, eso sí, pero yo creo que... Todavía, yo creo. Bueno, el reto era que era un banco desconocido, que en España un banco extranjero nunca había logrado acceder, y yo creo que ahí, bueno, pues gracias a lo que os voy a contar ahora y que lo incorporamos desde el principio, yo os diría simplemente que una frase sería cómo incorporar al cliente en todos los procesos del banco por diseño y por defecto y no casi por casualidad. Y creo que eso es lo que nos pasó desde el principio. Cuando llegamos a España, pues lo primero, por poner un ejemplo, y ya entro a contar un poco más conceptualmente. No podíamos decirle a los clientes cámbiese usted de banco y véngase con ING. No podíamos elegir a un cliente entre alguien con quien llevan trabajando muchos años y un tremendo desconocido, ¿no? Entonces ahí, escuchando a los clientes, sabíamos que la necesidad era que no recibían rentabilidad por su dinero y decidimos que les decíamos, somos su otro banco, no cambie usted de banco, no le vamos a hacer pasar por ese conflicto tan grande en el que sabemos que vamos a perder, además, porque ninguno de nosotros elegiríamos eso. Entonces elegimos ese posicionamiento de una alternativa más rentable para el dinero. Y a partir de ahí, cuando empezamos a ganar una masa crítica, pues fuimos desarrollando el banco. Es muy importante en todo eso entender que ha sido nuestra única vía de crecimiento y también de generación de ingresos y de hacerlo todo. Entonces, era muy importante para nosotros hacerlo bien. Y tampoco teníamos muchas oportunidades, o sea, tampoco te prestan dinero y esperan que estemos gastando dinero continuamente, ¿no? Entonces, era importante siempre hacer las cosas bien. Les diría que, pensando en la pregunta de Philippe, yo creo que hay dos caminos de inspiración en esa incorporación del cliente a nuestro modelo de gestión. Un camino es lo que
lo que el cliente nos dice a nosotros y cómo lo incorporamos y cómo nos llega y cómo trabajamos con ello. Y la segunda vía es cómo nosotros, cuando empezamos a trabajar y a elaborar propuestas, incorporamos, como les he dicho, por diseño y por defecto al cliente en todo lo que hacemos. Entonces, la vía, cuando el cliente viene a nosotros, viene por dos vías. En este momento viene directamente, el 99% de los contactos del banco son digitales. El 80% ocurre en el teléfono móvil, porque ING tiene todos sus servicios disponibles en el móvil desde hace ya 4 años, y pues nos pueden decir cosas en redes sociales, pueden hacer comentarios en encuestas. Todos los días todos desayunamos con una encuesta que sale en la web todos los días, en la que le preguntamos a los clientes en el móvil. La web para nosotros es móvil, ¿vale? Cuando yo digo web quiere decir digital, ¿vale? Porque ya les he dicho que el 80% de los contactos de hecho ocurren ahí. Pero le preguntamos, ¿está usted contento con ING? Y pónganos una nota, porque a veces nos dicen cosas muy malas y nos ponen buena nota, y a veces nos dicen cosas buenísimas y nos ponen un 4. Entonces, todas las mañanas, todos, para tener muy presente dónde están los clientes y que no se nos vaya la cabeza en delirios de grandeza, ¿no? Y con grandes estrategias, pues desayunamos a las 5 de la mañana. Lo primero, cuando yo enciendo el móvil para apagar el despertador, veo la voz de los clientes. Y entonces hoy les puedo contar que me han puesto un 1, 3 4, 4 9 y un 10. Creo recordar algo así, lo podemos ver. Si lo quisieran ver, se lo puedo enseñar. Y no viene con filtros, nadie me lo filtra, son directamente en bruto lo que dicen los clientes y lo que contestamos. Ese es un camino. También tienen buzones de consultas en todos los canales digitales y, por supuesto, pues lo que les he dicho en redes sociales. Por otro lado, los canales asistidos son esenciales para nosotros. Ocurren menos del 2% de los contactos en los canales asistidos, pero les confieso que generan el 40% de las ventas. Y tenemos productos que solo vendemos prácticamente en el móvil. Es decir, que en función del tipo de producto y la necesidad de relación que tiene el cliente, tenemos que aprender a estar donde ellos están. Los canales asistidos saben que la relación y el contacto con el cliente no acaba ni cuando cuelgan el teléfono, que puede ser el call center, ni cuando el cliente sale de una oficina por la puerta. Acaba cuando ellos nos cuentan qué quería el cliente. Y eso es muy importante para el resto del banco, porque el resto del banco ellos son, de alguna manera, dos equipos excelentes de trabajo con los clientes, y detrás lo que hay es un equipo que es como una consultora tecnológica, que tiene que desarrollar un montón de software para dar servicio a todo lo demás, ¿no? Entonces, ellos lo que hacen es que cuelgan, o el cliente se va por la puerta y dicen, pues ha venido este señor y quería esto. Pero a lo mejor a veces dicen, y no ha podido hacer no sé qué. Sabemos que la mitad de las llamadas que entran cada día en el banco antes han tenido un contacto por internet con el banco. Entonces siempre tenemos la sospecha de que siempre hay algo que podemos hacer mejor. Entonces, todos los días recibimos toda esa información que nos dan nuestros equipos de la primera línea, y con esa información lo que hacemos es, le rendimos cuentas. Y les decimos, nos habéis dicho que pasa todo esto, acumulado estadísticamente así. Y el plan de trabajo es que esto lo vamos a arreglar, que esto lo vamos a mejorar y que esto vamos a hacer. Y tenemos ese compromiso que ocurre todos los meses, que les contamos qué estamos haciendo de lo que nos han dicho y les contamos qué estamos haciendo y qué hacemos y por qué no hacemos lo que no hacemos. Con ese rendir cuentas lo que hace es que ellos empiezan a sentirse importantes, empiezan a pensar que mandan, porque hemos cambiado muchísimas cosas gracias a lo que ellos mandan. A veces no hacemos lo que ellos nos piden exactamente, pero les proponemos soluciones, y sobre todo en las soluciones les involucramos, les hacemos participar en los procesos de diseño, también a ellos. En el otro camino saltamos al otro lado. ¿Qué hacemos desde el banco cuando diseñamos productos con los clientes? Pues yo les diría que se trata de asegurar que no pensamos que los clientes quieren, sino que nos aseguramos de lo que los clientes quieren, ¿no? Les pongo un ejemplo. Diseñamos una página, una transacción en el móvil. Pues cambia lo que quiere un cliente cuando le enseñamos la página en objetivo, o sea, sin ningún dato, a cuando se la enseñamos con sus propios datos. Hay veces que cambia radicalmente. Y por ese proceso de diseño por defecto, en el que sabemos en qué puntos validamos con el cliente, hemos aprendido que hay veces que es mejor ir ya directamente con los datos del cliente y que lo vean con su información. Y cambia. Si les ponemos datos que no son suyos, opinan completamente distinto que cuando dicen, ah, pero son mis datos. Ah, pero esto va a ser, pues a mí no me lo enseñe usted así, ¿no? Entonces, utilizamos al cliente
y está incluido en los presupuestos y en la manera de diseñar, tanto en todas las campañas de comunicación y marketing. Tenemos un cuidado, les diría que hay comunicaciones del banco que requieren hasta 20 versiones de una carta testadas con los clientes. No hay nada más sensible que comunicar, por ejemplo, una bajada de tipos de interés. Por ponerles un ejemplo, una cosa tan sensible para nosotros es esencial. Nosotros vivimos de eso. Vivimos de esos clientes, no crecemos a base de otra cosa, de esa masa crítica, y no queremos que se vayan, ¿no? Les utilizamos en todo el diseño de productos y servicios, les usamos en todo ese diseño de la relación digital. Y yo diría que esa excelencia empresarial, ¿por qué somos el banco preferido por los clientes con independencia de la curva de tipo y con 40 puntos sobre el siguiente competidor en España en Net Promoter Score? Pues es simplemente a base de generar una cultura que de verdad deja de pensar lo que quiere el cliente y escucha lo que quiere el cliente. Pues muchísimas gracias, ¿no? Y efectivamente lo difícil es, todo el mundo habla de orientación al cliente, pero luego al final no hay un botón, ¿no? Y yo creo que otro ejemplo donde se ha cambiado esto mucho en los últimos años, ¿no? Yo creo que todos aquellos que habéis volado alguna vez en los últimos tiempos con Iberia habéis oído de que han sido ganadores, creo que ya 2 años seguidos, ¿no?, del premio a la aerolínea más puntual. Y para hablar de esto, pues tenemos a Ignacio Tobar, responsable de la transformación digital en Iberia, que ha sido tan amable de sustituir a su jefe Gabriel, que justamente acaba de tener su tercer bebé. Y por lo tanto yo creo que no hay motivos más bonitos y sobre todo también tan justificados para su ausencia hoy. Y por lo tanto muchísimas gracias, Ignacio. Ignacio va a hacer un esfuerzo adicional además porque realmente acaba, entre comillas, comparativamente con nuestros 2 primeros participantes, de llegar a hacer relativamente poco, pero por otro lado justamente puede aportar, como luego también nos contará cuando hablemos de innovación, una visión, porque viene del mundo del Venture Capital, y por lo tanto puede aportar una visión muy diferente. Pero lo que me gustaría pedirte un poco, Ignacio, es, yo he tenido la oportunidad en alguna sesión con vuestro presidente, con Luis Gallego, de escuchar cómo en los últimos 4 o 5 años ha pasado de perder 1 millón, de empleados amenazando con huelgas, de clientes, vamos a decir, no siempre tan contentos, pues a darle la vuelta a las 3 cosas, ¿no? Y ahí es donde me gustaría un poco, ¿cuál ha sido tu impresión de cuando has llegado? ¿Cómo has vivido esto ahora, el ser parte del equipo, ya no ser solo un observador? Fenomenal. Pues oye, mil gracias por la invitación. Yo llamaba a Gabriel y le decía, oye, no me vengas con excusas menores, ¿no? A esto hay que asistir, ¿no? Está en el hospital, con lo cual, oye, un placer, encantado, era interesante lo que acabáis de comentar, tanto como que me acababas trayendo, ¿no? Digo, me toca a mí ahora, ¿eh? Vamos a contar esto. Entonces, lo que ha ocurrido yo creo en Iberia desde 2012, yo creo que es espectacular. Es un cambio de lo que decías perder un millón al día, que es lo que ocurría en 2012, ¿no? Con un EBI de menos 331 millones, ¿no? A un año pasado dentro de Iberia que ha sido casi máximos históricos en términos de EBI, ¿no? Con casi un delta desde 2012 de 700 millones aproximadamente en términos de profitability, ¿no? Entonces, es verdad que yo tengo que hablar desde el respeto de alguien que se incorpora a la compañía hace un poco más de un año, ¿no? Con lo cual lo que ha ocurrido antes yo no lo he vivido. Es verdad que bueno, básicamente el programa que ha permitido todo esto es algo que llamábamos plan de futuro, que yo creo que tiene una acepción que no es la adecuada, o sea, no era un plan visión de futuro, sino era plan para tener un futuro, ¿no? Es lo que se lanzaba internamente en la compañía. O sea, esto hay que cambiarlo sí o sí, tenía que ser una catarsis, ¿no? Empezar prácticamente de cero en un contexto en el que no muchas cosas iban bien, ¿no? Y en el que pues se tocaron una parte muy relevante casi de organización desde el punto de vista de mentalidad, que todos entendamos que esto había que cambiarlo, ¿no? que éramos además parte de un grupo, como bien sabéis, ¿no? Junto con British, junto con Vueling, junto con Aer Lingus, que cede accountability a las diferentes aerolíneas, pero que tiene una presión financiera, pues como todo con un grupo cotizado, ¿no? Y en el que hay que empezar de cero prácticamente. Entonces, yo creo que después de este tiempo son los clientes los que nos decís que efectivamente la compañía se ve que ha cambiado y esa es la clave, ¿no? No tanto tener que contar lo que vas haciendo en la transformación, sino que sean los clientes los que perciban la realidad del cambio. Sigue habiendo muchas cosas que tenemos que seguir mejorando, pero bueno, todo esto al final, bajo este plan de futuro, como os decía, hubo un componente de mentalidad transformadora y de catarsis, un peso muy relevante asociado a los procesos y a las operaciones. Al final es una industria que siempre hay un argumento de la regulación, ¿no? Y la seguridad que pesa a veces sobre la toma de decisiones y obviamente tiene que estar ahí, tiene un peso infinito, pero había cosas que no estaban relacionadas con la seguridad ni con las operaciones y que se seguían manteniendo de unos procesos de los 80, ¿no? Una
industria como la nuestra y una compañía que, como diría nuestro presidente, tiene hoy, a día de hoy, 91 años de juventud, ¿no? Entonces, al final, eso tiene que pesar mucho, ¿no? y es complicado. Pero yo creo que al final esta compañía, y es parte de las razones por las que yo me incorporo a ella hace un año y pico, tiene dos cosas, y es que yo creo que todos tenemos un poco en el corazón a Iberia, y en particular los empleados. O sea, yo que he trabajado antes que en Venture Capital, como decías, en otras corporaciones, no he visto este nivel de engagement y este nivel de sensación de pertenencia y de tener la compañía en el corazón, ¿no? En una industria que además es muy bonita, ¿no? Nos dedicamos a algo como muy épico, ¿no? Como es volar, ¿no? y al final eso se respira en todos los espacios, ¿no? Con la complejidad que tiene Iberia como compañía, que como sabéis no solo es un negocio de aerolíneas, sino que somos un negocio de servicios aeroportuarios y somos un negocio de mantenimiento de aeronaves, ¿no? Entonces, y donde hay unas casuísticas súper complejas, ¿no? Entonces, esta catarsis empezar de cero ha llevado a la compañía a lo que ocurrió el año pasado, ¿no? Entonces yo me incorporo. Quizá al final mi racional y mi discurso tiene mucho más sentido la parte de innovación que vamos a hablar justo después, pero en esta parte empezamos ya a enfocar la transformación como tres grandes grupos de cosas, ¿no? Un primero que está muy relacionado con la cultura, como decía, y con lo digital, sin ánimo de utilizar esta palabra como un palabra muy bullshit, ¿no? que es fácil de decir y raro y complicado de ejecutar, pero al final yo me he dado cuenta después de un año y pico que la clave, o sea, la innovación está realmente en la cultura y en la mentalidad. No está en la tendencia, no está en aplicar blockchain, no está en aplicar chatbots de AI, no está en aplicar... Eso es un enabler, ¿no? Pero en el caso al menos de esta compañía es un poco la clave, ¿no? Coincido plenamente con lo que comentabas, ¿no? A todos los niveles, ¿no? A nivel de empezar a colaborar, romper silos, tener una sensación de apertura que a veces no existe, de potenciar la creatividad, de premiarla, ¿no? Entonces eso es una de las partes. La otra parte está muy relacionada con los procesos y las operaciones. Esta industria tiene una métrica muy clave que es la de lo que llamamos on-time performance, como tú bien decías. La puntualidad refleja la salud de las aerolíneas operativa y el foco fue otra de las claves de esta transformación. Es decir, tú puedes decidir en qué quieres mejorar. Lo que se dijo hace 5 o 6 años es que el on-time performance era una de las claves. Podemos ser la compañía más puntual del mundo y la evolución ha sido quintos, cuartos, terceros, segundos, primeros, ¿no? En 2 años. Y creo eso es muy significativo de que todos juntos se pueden afrontar ese tipo de retos en una métrica que es la clave. O sea, no es conseguir algo que está fuera de foco, ¿no? Sino un poco tu objetivo. Y luego en Iberia, que al final, como sabéis, hay procesos que lo que llaman lo que diría un inglés above the wing y below the wing. O sea, qué ocurre por encima del ala en lo que todos vemos en el front como clientes y qué está ocurriendo luego en las operaciones por debajo, que tienen impacto directo en un montón de cosas que ocurren en cara al cliente, ¿no? Y luego lo último, que está muy ligado a mi anterior vida, es el concepto más de innovación, de cercanía a las startups, ¿no? De tratar de acelerar la innovación y que las cosas ocurran, bien sean disruptivas o bien sean cosas que son aparentemente menos disruptivas, pero que queríamos haber hecho hace 3 años y no lo hemos conseguido hasta que nos ha enfocado un programa así, ¿no? Entonces tenemos un programa que es Hangar 51, que yo le dije a mi presidente el día que lo conocí que no creía en los programas de aceleración corporativa, ¿no? Porque venía del lado de la startup y del venture. Es verdad que este enfoque es el que yo creo que es el adecuado, que no es el de ir con un pago upfront, entrar en equity al principio, ¿no? Sino el de tratar de construir esto como vamos a hacer un producto, vamos a testarlo en un periodo rápido de tiempo y no preguntemos al cliente qué es lo que le parece, que también eso es necesario, sino que entendamos cómo tiene impacto en nuestras operaciones y en nuestra parte comercial lo que vamos haciendo, ¿no? Si la gente es capaz de ver, no hay que contar que vamos a montar una wifi súper renovada tanto en el corto radio como en el largo radio, sino que los feedback que nos llegue es que la gente está deseando utilizarla y que puedes hacer un streaming a bordo, que es una cosa impensable, ¿no? Entonces estas son un poco las 3 cosas en las que estamos trabajando. Yo creo que ahora después hablaremos más de la pata de innovación que está además teniendo un poco un cambio de enfoque de las últimas semanas en toda Iberia, con lo cual especialmente agradecido de poder contarlo. Sí. Pues muchas gracias, Ignacio. Yo creo que justo el ejemplo que mencionabas, ¿no? de la puntualidad, ¿no? Al final yo siempre creo que es un ejemplo precioso en el sentido de decir, si una línea aérea es más puntual, los clientes están más contentos, si los clientes no se cabrean, los empleados tampoco sufren, porque dar la cara a un cliente enfadado, pero también a vosotros os ayuda a rotar mejor los aviones, o sea, al final vuestra eficiencia, ¿no? Entonces yo creo que esto es un bonito ejemplo, ¿no? De cómo se puede conseguir esa cuadratura del círculo casi, ¿no? Exacto. Como hemos ido escuchando en los diferentes casos, también en el caso de vuestra fábrica, ¿no? De más agilidad y a la vez más eficiencia, ¿no? Exacto. Y esto lo dice un tercero, además, que es importante el mensaje que me dice, seguro, ¿no? Eso, no, efectivamente, esto lo certifica un tercero. Perfecto. Bueno, pues en esta línea me gustaría dirigirme ahora como siguiente a Beatriz Recio,
Rocío, que tenemos aquí, que hasta donde sé periodista de origen, a partir de ahí ha hecho muchísimas cosas y una de las que últimamente más entiendo estás involucrada es en Woman Talent, de la cual eres fundadora y directora general o CEO ahora mismo, ¿no? Y por lo que me decías en Woman Talent, una de las cosas que también hacéis mucho es ayudar, colaborar a que las empresas mejoren en términos de su excelencia, sobre todo a través de reforzar su liderazgo, sus roles. ¿Cómo ha sido un poco ahí tu experiencia a nivel de proyectos? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué veis? ¿Qué retos? ¿Qué éxitos estáis cosechando? Bueno, encantada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy Beatriz Recio, como has dicho, soy directora de Woman Talent y es una red de mujeres profesionales, emprendedoras y líderes. Nuestro objetivo es potenciar el liderazgo de la mujer a través de 3 patas que consideramos fundamentales y que finalmente van a una sola palabra. Cuando me habéis pedido que venga aquí a hablar de excelencia empresarial, que es una de las cosas que hacemos habitualmente, que sea a las empresas a ayudar a conseguir esa excelencia empresarial, he mirado la definición que viene de forma generalizada en Internet para leerosla, ¿vale? La excelencia empresarial es el conjunto de prácticas sobresalientes en la gestión de una organización y el logro de resultados basados en conceptos fundamentales que incluyen el compromiso de los altos cargos directivos y líderes, la orientación hacia el cliente, orientación a los resultados, una base en la gestión de procesos, importancia de la implicación de las personas para alcanzar las metas, estrategias de aprendizaje, innovación y mejora continua, desarrollo de alianzas y responsabilidad social. Esto es lo que sería la excelencia empresarial. Entonces, a partir de aquí, quiero convenceros de que todo esto que estamos leyendo se resume en una palabra que es la misma, que es nuestra fórmula de éxito obtenida en Woman Talent. Por eso quiero contaros una anécdota, ¿no? En los años 90, cuando yo era joven, más joven que ahora, difícil de imaginar, pero yo vivía en China, viví en Pekín muchos años, ¿no? Y China era entonces un país, bueno, y lo sigue siendo, pero en aquella época era un país en absoluta efervescencia. Todo cambiaba muy rápidamente, sobre todo el entorno físico, era muy curioso. Yo vivía en un barrio al noroeste de Beijing, que es algo así como Majadahonda, pero a lo chino, ¿no? Se llama Haidian. Y allí, bueno, donde yo vivía, justo en Yoypingwan, un hotel muy bonito, enfrente había un pequeño mercadillo. Ese mercadillo tenía, podéis imaginaros, ¿no? Pues una carnicería con carne de aire libre, unas vacas colgando las moscas, en fin, vendían todo tipo de cachivaches, lo típico de aquella época en China. Y en los últimos tiempos, es decir, en los primeros 6 meses que yo estuve allí, bueno, pues empezó a surgir un pequeño comercio. Abrieron un café, que aquello era un lujo tremendo, ¿no? Y también una óptica. Entonces yo estaba encantada. Pero me fui a España, estuve de vacaciones y al volver ese mercadillo había desaparecido, estaba arrasado como si hubiese caído una bomba nuclear. Y en su lugar, yo no sé si es porque soy muy miope o soy muy despistada, yo me encontré una hilera de un Corte Inglés, otro Corte Inglés, otro Corte Inglés. O sea, aquello era una transformación tan impresionante de edificios, no os podéis imaginar. Allí construían muy rápido, dice la gente que porque los chinos trabajan como chinos. Pero no es verdad, es porque bueno, pues trabajan muchas horas en turnos continuados. Se construye muy rápidamente y con ciertas carencias. Todo esto cambia el entorno. Y eso, bueno, pues a mí me hacía reflexionar en aquella época y todavía hoy en que los cambios que yo vi en China eran verdaderamente asombrosos, pero la gente, las personas, no cambian tan rápidamente. Es una de las lecciones que aprendí allí. Las personas siguen siendo personas siempre y eso es lo que quizá las empresas están olvidando a veces. Por eso, bueno, os podría poner muchos ejemplos, ¿no? Muchas veces se habla también de los niños pequeños, ¿no? Cuando están totalmente rodeados de un entorno tecnológico y se les da un palo y una piedra, haced la prueba. A vuestros hijos pequeños les dais un palo y una piedra y siguen divirtiéndose tanto como cuando era en la época de las cavernas, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que las personas seguimos siendo personas y que la excelencia empresarial es la excelencia de las personas. Que por tanto, esta definición, yo cuando me he puesto a leerla, ¿qué es la excelencia empresarial, ¿no? Pues he visto que todo nos lleva a esa palabra que os digo que es la fórmula mágica. Y esa palabra es el liderazgo. Les estoy contando una historia, un cuento chino, nunca mejor dicho, para que entendáis un poco cómo trabajamos con las empresas en este sentido. Dice, compromiso de los altos cargos directivos y líderes. Por supuesto, se nos llena la boca de transformación digital a todos. Pero luego hablas con los CEOs y no tienen un perfil en Twitter, no están en las redes sociales, no se comunican con las personas y con sus empleados por las vías habituales, no tienen desarrollada su marca personal, no saben muy bien de qué les estás hablando. Y esto es muy real. Vamos a las empresas y nos encontramos con esto. Proponemos a los CEOs hacer marca personal y especialmente las mujeres no lo ven útil. Es bastante curioso. Los hombres quizá empiezan a verlo bastante más y tenemos clientes que son CEOs que están desarrollando sus marcas personales. Pero bueno, para estar en este mundo tenéis que estar en esta época. No se puede ser
ejemplo de nada ni líder de nada si tú quieres que tus empleados sean embajadores de marca y tú ni siquiera estás en las redes, ¿no? Dice orientación al cliente, como hablaba Almudena, ¿no? Pues la orientación al cliente es no es otra cosa que empatía, que es una de las principales cualidades del líder, ¿no? Y ponerte en la piel del otro y darle el servicio que te gustaría que te diesen a ti. Como hablabas tú muy bien, en ING lo habéis absolutamente interiorizado y ese es el éxito que tenéis, ¿no? La orientación a los resultados, naturalmente, si eres un líder pero no tu empresa se hunde, pues bueno, muy buen líder no eres. Importancia de la implicación de las personas para alcanzar las metas. Este es el kit de la cuestión, ¿no? No podemos avanzar, no podemos innovar, no podemos tener excelencia en la empresa si las personas no están implicadas. Estrategias de aprendizaje, innovación y mejora continua. Todo esto es liderazgo, porque los líderes tienen que crear un entorno de aprendizaje para que las personas se sientan implicadas, un entorno de crecimiento. Seguimos a quien nos ofrece ese valor. Y luego, pues, el desarrollo de las alianzas. Naturalmente, estas son las habilidades relacionadas del líder. Comprometerse con la responsabilidad social. Decirle a la gente, me importas, preocuparse por los demás. Todo, como veis, es liderazgo. Por eso nosotros, me preguntabas al principio, y perdonad por la extensión de mi respuesta, me decías, ¿cómo ayudáis a las empresas? Pues ayudamos a las empresas mejorando las habilidades de las personas. Llegamos ahí, en principio, tratando de potenciar a las mujeres como líderes, como os contaba al principio, tratando de que ellas venciesen las barreras internas y externas de la empresa, y a través de las mujeres hemos llegado a los hombres también. Hemos llegado a detectar que en las empresas hay esas carencias, esa falta de habilidades de liderazgo que son las que impiden la excelencia. Y trabajando esas cualidades desde muy distintos puntos de vista. Algunas personas necesitan trabajar la oratoria, otras personas necesitan trabajar la asertividad, otras personas necesitan trabajar el liderazgo en sí mismo, ¿no? Con eso, con personas líderes, con mucho liderazgo, se consigue una excelencia empresarial innegable. Pues muchísimas gracias, Beatriz. Efectivamente, yo creo que al final lo has resumido muy bien, ¿no? De la esencia, yo creo que lo estamos viendo como hilo conductor. Y en ese sentido, para completar la ronda, ¿no? Acercándonos a Lexus, ¿no? Que como todos sabéis forma parte del grupo Toyota, y para todos los que, como en mi caso, ¿no? Venimos de la ingeniería, cuando hablamos de excelencia industrial, pues uno de los grandes referentes, sin duda alguna, ha sido el sistema de producción de Toyota. Pero en el caso de nuestro último ponente participante, ¿no? Leo Carluccio, director general de Lexus España, y que además me consta que lleva ya más de 10 años en el grupo, o sea que también lo conoce muy bien, me gustaría no solo, o casi más que hablar del producto, hablar del modelo, digamos, sobre todo de distribución y comercialización, que es al final lo que él realmente tiene que gestionar aquí en España, ¿no? Como, sobre todo en un entorno donde cada vez intentamos que no sea tanto un proceso transaccional como era antiguamente, que vendíamos un coche y luego en 5 o 10 años nos volvemos a ver, sino cada vez hay más servicios alrededor, ya sea de financiación, cada vez va a haber más servicios en la medida que vayamos hacia coches más inteligentes, ¿no? Y sobre todo me gustaría que nos contaras un poco, porque leí en vuestra web este concepto del omotenashi, que viene del japonés de la hospitalidad, ¿no? De crear realmente un entorno donde anticipamos casi lo que el cliente quiere, necesita, ¿no? Entonces, en ese entorno, ¿qué nos puedes contar, Leo, un poco sobre efectivamente cómo lo estáis haciendo en Lexus? Gracias, Filip. Buenos días a todos. Agradecer antes que nada a la revista por la invitación y a mis compañeros de panel por las experiencias que ya son enriquecedoras. Lexus, espero que todos conozcan la marca. Estadísticamente habrá 1 o 2 clientes, pero por suerte vamos creciendo año a año. Somos un jugador relativamente nuevo. Y premium, también sí, eso, evidentemente, más mérito. La marca se lanzó en el año 1989. Así que yo creo que ese espíritu joven nos ha permitido dejar ya en pocos años una huella, siendo referentes en nuestra búsqueda de la perfección. Evidentemente, como nombraste, desde el punto de vista de fiabilidad y calidad de producto, pero para mí más importante en nuestra casi obsesión por tratar de dar al cliente un trato exquisito y diferente. Así que es un poco lo que intentaré contarles. Por el otro lado, también creo que somos referencia en cuanto a actitud visionaria, pero bueno, espero que quede tiempo para la segunda ronda y hablarle un poco de nuestro liderazgo en la tecnología híbrida. Entonces, bueno, volviendo al tema del trato exquisito, ya lo comentaste, omotenashi, que simplificándolo mucho en japonés quiere decir hospitalidad,
Y bueno, lo que nos motiva, nos apasiona a todo el equipo de Lexus España es intentar tratar a cada uno de nuestros clientes como si fuesen nuestros huéspedes en nuestro propio hogar. Esa es un poco la inspiración y la motivación. Y la verdad que va más allá de satisfacer una necesidad, o algunas empresas hablan de exceder las expectativas del cliente. En nuestro caso se trata de anticiparlas y gestionarlas antes que ocurran. ¿Y nos podías dar un ejemplo luego? Sí, tengo un ejemplo, si el tiempo lo permite, para contestarla. Y todo eso también está inspirado por un mantra tácito que tenemos en la compañía, que bueno, siempre decimos o entendemos que las personas probablemente olvidarán lo que le decimos, seguramente se olvidarán lo que le hacemos ver en una diapositiva, en una presentación, pero probablemente no se olvidarán si llegamos a tocar el corazón y el sentimiento con alguna experiencia única. Y eso es lo que tratamos de hacer. Nuestro lema, nuestro claim es Experience Amazing, tratar de dar experiencias extraordinarias, y voy ya al ejemplo concreto de Homotenaje traducido en algo concreto. Es un caso real, evidentemente, en un concesionario Lexus en Londres hace 1 año y medio o 2. Se acerca un ejecutivo, cliente de una marca alemana competidora, diciendo que no estaba muy conforme con el servicio, que había leído del servicio legendario de Lexus y que bueno, nos quería dar una oportunidad como marca, pero le dice al vendedor que antes le quería hacer una pregunta y le cuenta una historia como la semana pasada había dejado su coche para una de las revisiones periódicas y cuando recoge el coche, a los 5 minutos luego de conducir, se da cuenta que no estaba su cenicero en la consola central. Llama al concesionario, lo atiende el director de servicio, le confirma, sí, lamentablemente hemos detectado que una vez que partió, el cenicero estaba ahí, pero no se preocupe, el cenicero está en buenas manos y por favor pase a recoger el cenicero en los horarios comerciales habituales. Entonces le hace la pregunta a nuestro vendedor Lexus, ¿usted cómo hubiese gestionado esta situación? Con lo cual el vendedor le responde espontáneamente, bueno, primero y principal, probablemente esto en Lexus no hubiese sucedido porque tenemos 54 puntos de checklist antes de devolver el coche, incluidos verificar que el cenicero esté completamente limpio y colocado en el mismo lugar. Y probablemente, excepcionalmente, si hubiese ocurrido, no hubiésemos esperado vuestra llamada para poder contactarnos y solucionar el problema. El cliente sonrió, avanzó, hicieron la operación, se fue a su casa. Pero la historia no termina aquí. El vendedor, luego de terminar su actividad, decidió ir al concesionario de la competencia, recogió el cenicero y sorprendió al cliente en su casa con el cenicero. Así que un poco la reflexión es, evidentemente como empresa tenemos muchos estándares, muchos procesos, los 54 checklists, invertimos mucho en formación, pero bueno, es un poco la cultura, ese mantra tácito, el empowerment al empleado, que no pasa a veces poder de presupuesto para gastar 100 euros en un regalo especial, sino es esa actitud, ese mindset, bueno, que yo creo que motivó a ese empleado a hacer algo distinto y que evidentemente ese cliente hoy está hablando maravillas de Lexus y probablemente sea nuestro mejor embajador de la marca. Pues muchísimas gracias, Leo. Yo creo que hemos visto efectivamente un muy buen hilo conductor, ¿no? en el rol de las personas. Me consta que también cuando ahora enfoquemos más hacia la innovación esto va a ser parecido, pero sí que, de nuevo igual, empezando un poco por el grupo Calvo, yo creo que antes hemos hablado ya mucho de la parte más de proceso, pero me consta que también, sobre todo de innovación, os centráis mucho en la parte de producto, ¿no? Y que tenéis además un modelo de diferentes pilares. Igual, si te parece, Mané, nos compartes un poco en qué estáis ahora mismo trabajando, hacia dónde veis que va a ir y sobre todo cómo gestionáis esa innovación, ¿no? Bueno, primero decir que, a ver, esto va con una historia un poquitín muy anterior. Nosotros, como todas las empresas de este mundo, hemos pasado con peores y mejores momentos. Hubo una época en donde yo creo que Calvo, precisamente por esa falta de liderazgo seguramente, o por un liderazgo diluido entre demasiadas personas con diferentes visiones, entramos en una época, te estoy hablando hace bastantes años, de indefinición. Y yo creo que es una de las peores cosas que le puede pasar a una empresa, el no saber definirse a sí misma o no saber lo que
para qué está en este mundo, ¿no? Y entonces llegamos en este problema y lo que hicimos fue, bueno, es casi cuando yo llegué al puesto en el que estoy ahora, y entonces dije, oye, ¿por qué no le preguntamos no nos sentamos aquí los directivos y decidimos qué somos? No, vamos a preguntar a la base, a los 5.400 empleados de Calvo en el mundo, qué piensan que es Calvo o cuáles son los valores de la compañía, y construimos los valores actuales de la compañía de abajo hacia arriba. Y los valores que salieron fueron 4. Hubo muchos más valores, pero los importantes, los que hemos fijado como valores de la compañía, fueron 4, que es básicamente el compromiso. Es decir, porque las personas piensan que somos un grupo comprometido, que las personas están comprometidas con la empresa. La calidad es evidente, es consustancial a nuestra empresa. Las personas y la innovación. Y he echado este rollo precisamente para acabar diciendo que la innovación es uno de los valores de la propia compañía, por tanto está en el ADN y está en el foco de prácticamente casi todo lo que hacemos, ¿no? Como ya hemos hablado del tema de los procesos, no voy a insistir, pero los productos, al final, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos en general ventajas competitivas que nadie tenga, un poco lo que hablaba antes de aportar valor a la sociedad. Si doy lo mismo que otros pero más barato, realmente no aporto nada. Hay que aportar algo que dé valor, que la gente valore de una manera diferente. Incluso en nuevos mercados, es decir, porque al final un producto que en España puede funcionar de una manera, en Brasil, que es nuestro mayor mercado precisamente, con un ingrediente diferente o con un poco más de picante o con un poco menos de sal, puede funcionar de otra manera fundamental. En Argentina también vendemos bastante. O incluso en otros segmentos, es decir, también tenemos innovación de, oye, hemos incursionado en cosas que no son conserva. Algunas nos han funcionado más, otras nos han funcionado menos, otras no nos han funcionado en absoluto y han sido contraproducentes, pero no por eso creo que hay que abandonar o hay que venirse abajo, ¿no? Porque al final necesitamos innovar, o sea, necesitamos innovar siempre y necesitamos sacar innovaciones continuamente, porque si no yo creo que nos perdemos, ¿no? Y te mueres, aunque solo sea del éxito que tuviste hace 25 años, si no lo cambias por otro éxito, terminas muriendo, y lo que he dicho antes, yo creo que no puedes venirte abajo, ¿no? No te puedes deprimir, porque de las últimas 10 innovaciones que hemos lanzado, pues han fracasado 8. Es una tasa bastante normal en nuestro caso, ¿no? Entonces, bueno... y si no, igual es que no eran ni innovaciones de verdad, ¿no? Sí, muchas veces confundimos la innovación con una extensión de línea. Con una extensión de línea, a lo mejor. No, yo hablo de innovaciones, pues somos bastante pejigueros con el concepto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué le pedimos a algo que innove? Porque en el fondo no queremos innovar cualquier cosa. Queremos que cumpla como cuatro cosas importantes, que es sabor, porque nosotros buscamos el sabor en nuestros productos. Queremos que sea práctico, porque también es consustancial al mundo de la conserva, que es transportable, que no tiene una caducidad pequeña. Se necesita que sea un producto práctico. Calvo no veo yo sacando una ensalada que tienes que desmontar y que te dura 1 día y medio en la nevera. No seríamos creíbles vendiendo esto en el mercado, ¿no? Tiene que ser evidentemente de salud, es decir, nosotros, he de decir que cuando estaba hablando de cuando llegué, pues una de las cosas que me encontré es que nosotros en Brasil hacíamos una feijoada en conserva, 1.475 calorías por porción. Y dije, bueno, pues esto no tiene que ver mucho con nosotros. Está rica, se vende bien, tampoco nos hacemos ricos con esto y la quitamos, solo por no ser conceptualmente algo que tuviéramos que hacer, ¿no? Y bueno, y evidentemente también para nosotros lo hemos incorporado, porque es lo lógico, que tienen que ser también productos sostenibles y tienen que haber sido elaborados respetando y buscando la sostenibilidad, ¿no? Entonces, bueno, al final, para esto tienes que fijarte también en 2 cosas. Tienes que fijarte en tus consumidores, tienes que saber cómo es tu consumidor y qué quiere. Y en nuestro caso, que no es en el caso de un Lexus o seguramente no es en el caso de Iberia ni ING, tienes que fijarte también en qué quiere la distribución, porque es nuestro intermediario.
Poco hacemos investigando e invirtiendo mucho dinero en saber qué quiere nuestro consumidor si nuestro intermediario, que es el gran distribuidor, no está de acuerdo o no es el camino que quiere seguir, ¿no? Entonces, lo nuestro es dual, tenemos que ver lo que quieren los dos y en ese sentido es como nosotros vemos la forma de innovar. Y en caso del distribuidor, nosotros le preguntamos mucho cómo cree él que va a crear valor para la categoría y para su supermercado o para su negocio. E intentamos investigar e innovar por ese camino. Y bueno, pues como ejemplos, pues claro, os podría decir eso, de los 75 que no han funcionado. Pues bueno, han funcionado últimamente 3, que es el bajo en sal de toda la vida, el atún claro ligero y 0% materia grasa, y ahora toda nuestra línea eco, que está siendo bastante... Por lo menos se está distribuyendo muy bien, están creyendo en ella, que al final pues es un atún de caña, no es de pesca tan industrial como el resto de conserva, con un aceite ecológico, con un envase de unos cartonajes ecológicos sostenibles y reciclados. Y bueno, pues evidentemente es un mercado un poco de nicho, pero tiene su público. Pues muchísimas y gracias. ya para terminar, como sé que ya no voy a intervenir más, agradecer mucho a mis compañeros, que ha sido muy interesante estar con vosotros. Es decirte, yo no soy de ING, mis hijos sí, y yo creo que esa es una de vuestras grandes virtudes, que yo creo que los jóvenes les gustan. En Iberia me van a dar ya un avión, ya creo que me lo he ganado. Así sea. Creo que me lo he ganado, porque ya más tarjetas no me pueden dar. Me encanta meterme en fregados con el tema de las mujeres, pero sí te diría que desde luego en el privado somos creo que un muy buen ejemplo de no tener nada al respecto, a darle muchísima importancia, no solo por razones puramente de nuestra empresa, el 70% de la gente que trabaja en Calvo son mujeres, pero si vieras de ese porcentaje de 70, cuántas eran directivas hace 20 años a cuántas son directivas ahora, es un cambio realmente importantísimo. Y evidentemente no tengo un Lexus, pero aspiro a tenerlo. Va en camino. Pero aspiro a tenerlo. Pues muchas gracias, Mané. Y lo único, un poco por el tema siempre tedioso del tiempo, os pediría en esta segunda ronda, pues igual recortemos un poco. Ya me he comido yo el tiempo. No, pero no, sobre todo porque hemos empezado tarde y me consta, creo, por los movimientos que yo creo que vienen aquí ya de camino el presidente de la comunidad para clausurar. Pero bueno, sí que volviendo a ING, ¿no? Yo creo que unas cosas que a mí siempre me parece interesantes ver en empresas ya de un tamaño tan importante como es el vuestro, pues cómo hacéis una combinación, ¿no?, de innovación, que al final, sobre todo en el mundo de los servicios a personas, pues tiene que ser muy adecuado a las particularidades regionales, pero que luego mantenga una coherencia entre departamentos, países, corporación, ¿no? ¿Cómo hacéis esto dentro de ING? Bueno, yo tengo la suerte de, desde hace unos años, ser miembro del Consejo de Innovación y os lo puedo contar bastante, que está en Ámsterdam, y os lo puedo contar de una manera bastante estructurada y bastante rápida. Perfecto, Entonces, suena genial. Dividimos la innovación en 3 tipos de innovación y son los horizontes 1, 2 y 3 de McKinsey. El horizonte 1 es innovación en el negocio ordinario, por así decir. Esa innovación nosotros normalmente la fomentamos desde cada negocio y tenemos de alguna manera carta abierta para hacer todo lo que queramos en ese horizonte. Y entonces en ese horizonte pues hacemos montones de cosas. En España lo que os diría es que tenemos un grupo tenemos un equipo de innovación que son entrenadores de innovación y son expertos y están especializados en diferentes técnicas de innovación, desde la experimentación hasta el diseño de procesos hasta el entrenamiento de personas. Lo que hacemos con ellos ellos son como nuestros super coaches y lo que hacen todo el día están con todas las tribus. En España trabajamos siguiendo, ¿no?, el modelo de cooperación ágil en todo lo que es el desarrollo, todo lo que es negocio y tecnología retail, ¿vale? Entonces somos 700 y pico personas trabajando así de 1200 por entender cuántos estamos ahí. Y somos tribus y entonces todas las tribus tienen entrenadores de innovación y lo que hacemos es asegurar que incorporamos técnicas de exploración en todos los procesos de diseño y de creación o de mejoras o de nuevos productos en el día a día. Eso nos permite siempre diverger, igual que incorporamos al cliente, también eso nos permite diverger, aprender de lo que hay fuera e incorporarlo. Porque creemos que no hay un grupo de gurús muy listos que saben algo, creemos que es parte de la cultura del banco hacer que todos los profesionales estemos despiertos y aprendiendo de todo lo que pasa. Eso es lo que hacemos a nivel local. Luego hay un punto intermedio que es el H2, que es cuando dices, oye, tú estás en un mercado, tienes unos productos y estás atacando a un target de clientes. Cuando
cambias al menos 2 de esos 3 factores, ya es horizonte 2. Y en ese horizonte 2, normalmente, si hacemos algo lo suficientemente sexy y con un buen business case, porque siempre nos podemos apoyar en algo de la inercia que tenemos en el negocio local, somos capaces de generar financiación de ING Labs, que es como se llama el Centro de Innovación Global de ING. Y el H3 es el más loco, es en el que en los países no necesitamos poner nada y es cuando proponemos, por ejemplo, en H2 es TWIP. Por poner un ejemplo, TWIP es un proyecto en el que España hizo una propuesta, Turquía trae algo parecido y ING en Holanda trae algo parecido. Nos dijeron, no, países, os lo pagamos, pero trabajáis juntos y montáis algo. Y ha sido la primera herramienta de pago entre personas que se lanzó en España. Y no tienes que ser cliente del banco para utilizarlo. Por poner un ejemplo, TWIP Cash fue algo que hicimos en España como una extensión de TWIP, ¿no? para introducir en España el cashback, que ya era una cosa que ocurría en Holanda, por ejemplo, y no hacía falta introducirlo. Por poneros un ejemplo de lo que es un H2. ¿Vale? H3 es cuando no tiene nada que ver con lo que hacemos. Entonces yo, por ejemplo, ahí, pues yo soy sponsor de una pequeña startup que en este momento es un agregador de servicios de movilidad en Ámsterdam. Entonces trabaja con el Ayuntamiento de Ámsterdam y entonces tienen patinetes, tienen scooters, todo lo que veis aquí. En Ámsterdam entráis en una aplicación que se llama Ride Cloud, que es como súbete en la nube, tú te bajas del avión, sales y dices Ride Cloud, abres y te dice, tienes un scooter, tienes taxis, tienes patinetes y tienes bicicletas. Y entonces, bueno, eso es un ejemplo de las cosas que hacemos en H3. En H3 es todo lo que no hay, de alguna manera no podemos apalancarnos en ninguna inercia del negocio actual. Y lo que hacemos ahí es buscar la manera de apoyar y de expandir la actividad de ING en otros ámbitos en los que creemos que con la tecnología podemos ayudar. Ok, muchas gracias. Eso es todo. Desgraciadamente me hacen muchas señas ya de que en el fondo tenemos que cerrar y me da mucha pena porque sé que empezando por Lexus, que ya lo anticipaba, no nos va a dar tiempo a que nos cuentes un poco cómo estáis innovando. Imagino además, sobre todo, ya no solo en el híbrido, que evidentemente eso es muy fuerte, sino a partir de ahí cómo va a ser la electrificación de los coches, incluso del coche autónomo en un futuro. Sé que también en Iberia, pues Ignacio le hubiera gustado mucho contarnos, pues efectivamente, todos estos programas y colaboraciones que efectivamente entiendo que es una de las razones principales por las cuales se ha incorporado y igualmente Beatriz, pues también sobre innovación me consta, habíamos preparado y habíamos comentado muchas ideas, pero desgraciadamente una vez más el tiempo se impone y por lo tanto mi obligación es parar aquí, pero no sin antes daros muchísimas gracias a todos por haber venido y sobre todo mucho más interesante e importante haber compartido así a calzón quitado vuestras experiencias, vuestra visión desde dentro y yo creo que en ese sentido se merecen un fuerte aplauso. Muchas gracias.